Familia JP, muy buenos días, exitoso comienzo de viernes, último día hábil de esta semana y última sesión de la semana también en vivo, donde nos encontramos siendo viernes 27 de marzo, conectados en vivo junto con todos los miembros de esta hermosa academia y comunidad de JP Inversiones, buscando exclusivamente posibilidades operativas para poder operar y cumplir con nuestros planes de trading diario. Sabemos muy bien que no vamos a estar forzando al mercado a que haga movimientos que tal vez no quiera hacer dentro de zonas operativas y sin confirmaciones, pero sí vamos a estar expectantes a lo que podría llegar a suceder con el día de hoy, ya que es un día muy particular de la semana. Sabemos muy bien que los días viernes son días completamente diferentes a los lunes, martes, miércoles o jueves, producto que los días viernes a la tarde-noche, según el país del mundo donde te puedas encontrar, vamos a estar teniendo justamente lo que es el cierre de tres mercados principales. Dicho tres mercados principales va a ser el mercado Forex o pares de divisa, mercado de materias primas o de metales y también el mercado de índices. Entendiendo justamente eso, entendemos que vamos a tener lo que es la apertura en el transcurso de las próximas 48 horas de lo que va a respectar el fin de semana, tanto sábado 28 de marzo como también domingo 29 de marzo, de lo que va a ser el mercado cripto. Por eso por la tarde-noche vamos a estar actualizando lo que van a ser zonas operativas de Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano y XRP. Lo que debemos considerar en el transcurso de estos minutos es que para lo que va a respectar con nuestro análisis fundamental, que ahora luego lo vamos a ver en nuestra agenda económica, y ni que hablar de lo que va a ser un backtesting de lo que sucedió con los mercados para con el día de ayer, en lo que es nuestro análisis fundamental, donde vamos a mostrar justamente lo que es nuestra plataforma de School, donde nuestro subgrupo de fundamentales nos va a mostrar la agenda económica, vamos a encontrar que en líneas generales las noticias que tuvimos planificadas para el día de hoy fueron noticias que han impactado en el transcurso de la madrugada de Argentina. Fíjense, en 5 de la mañana de Argentina o 3 de la mañana justamente de Colombia o del país del mundo donde se encuentren, pero la particularidad de estas noticias, de estos fundamentales que fueron a las 5 de la mañana, es decir, justo en la apertura del mercado de Londres, fue justamente noticias donde tuvieron un alto nivel de impacto en lo que es la moneda europea, a diferencia de otras noticias y otros fundamentales que hemos tenido en el transcurso de esta semana, que han afectado justamente de manera manipulada e inorgánica a lo que es la moneda norteamericana o de Estados Unidos. En este caso no es así. Pero más allá de lo que ha pasado en lo que es nuestra agenda económica, a lo que nosotros siempre nos va a interesar es qué es lo que va a pasar en cara a estos próximos minutos de esta sesión en vivo y ni que hablar en cara al transcurso de estas próximas horas del día de hoy o al transcurso de estos próximos días para lo que va a ser el cierre esta semana para el domingo 29 de marzo. Y lo que vamos a poder observar es que lo que finaliza en la última noticia y el último fundamental inició y finalizó a las 5 de la mañana. Es decir, todo lo que vamos a tener restante en el transcurso del día de hoy van a ser justamente movimientos que en el mercado deberían ser justamente movimientos orgánicos y naturales que el mercado podría generar. Pero ¿por qué hablamos que debería? Porque uno de los factores de nuestro análisis fundamental es producto de esta agenda y este calendario económico, pero después también hay un montón de otros factores, que son factores, como lo solemos decir, geopolíticos, que también se pueden llegar a estar dando a nivel mundial con algún discurso o algún evento que se podría llegar a considerar una figura pública que diga o haga algún comentario, o alguna guerra o un bombardeo, como está sucediendo en el Medio Oriente, que genere que los mercados se puedan sacudir. Entonces, más allá que nosotros tengamos de manera prevista que noticias y fundamentales no van a afectar de manera manipulada, lo que sí quiero poder llegar a aconsejar es que igual de todos modos no aumentes el riesgo en las operaciones que vas a tomar. Recordá que una correcta gestión de riesgo te va a permitir poder ingresar al mercado en el buen sentido de la palabra, equivocándote, pero no porque seas necia o seas necio, no va por ahí, sino porque los mercados muchas veces respetan estrategias y muchas veces de moverse de manera inorgánica no las respetan. Entonces, vos hay algo que vas a poder controlar, que es la pérdida. Lo que no vas a poder controlar es el movimiento a favor. Entonces, en lo que vos podés controlar el mercado, controlarlo siempre, porque con una correcta gestión de riesgo te va a permitir justamente ingresar al mercado arriesgando muy poco para poder estar ganando mucho. Si tu ecuación es diferente de querer arriesgar mucho para poder ganar poco, no vas a ser sostenible en el tiempo, porque vas a tener un día, una semana o un mes que te va a ir muy bien, que vas a hacer un salto cuántico en el volumen total de tu cuenta, pero el día, la semana o el mes que eso no te funciona de todo muy bien, vas a estar arriesgando más capital de la cuenta y esa cuenta va a sufrir un decrecimiento y una baja muy fuerte. Entonces, para que uno no sea dañino con su cuenta y la pueda aprovechar a cuidar para luego poder escalarla y hacerla crecer, tiene que en primera instancia tener que considerar esto. Entonces, una vez que nosotros entendamos lo que respecta para con lo que es nuestro análisis fundamental del día de hoy, lo que vamos a hacer ahora de manera consecutiva a esto es poder ver justamente un backtesting para poder entender cómo se están comportando los mercados el día de hoy, producto a cómo se comportaron el día de ayer.
En esta ocasión nos estamos encontrando lo que es uno de los activos del mercado de índices, en este caso el activo justamente de SP500. Debemos entender cuál es la proyección y el respaldo de este activo. SP500 considera en lo que es el respaldo de las 500 empresas más populares y mejor capitalizadas de los Estados Unidos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que es un activo que en líneas generales suele tener tendencias a largo plazo alcistas. Sí, obvio, el precio puede llegar a generar movimientos hacia la baja que son normales porque tiene que hacer retrocesos y correcciones para tomar combustible de órdenes pendientes de liquidez de compradores o también llamado de toros en el protagonismo de lo que es el mercado para luego poder seguir subiendo. Entonces es algo que nosotros debemos considerar y tenemos que tener presente. Entonces, entendiendo el respaldo de este activo, nosotros iniciamos por lo que es justamente este mercado de índices con el activo especialmente de SP500, como lo vamos a ver luego, porque hace cuestión de minutos enviamos una señal operativa de compra en nuestro canal de grupo de WhatsApp de señales, donde nos encontramos dentro de una posición de compra en SP500 que ha iniciado en este lugar. Punto de entrada que nos hemos tomado nosotros es los 6.443, ¿sí? Familia, para con esto me gustaría poder iniciar con esta sesión haciendo la primera consulta en el chat y que me puedan consultar quiénes son las personas que han podido llegar a ingresar a la operativa de compra del SP500 y quiénes no. No está ni bien ni mal si hayan ingresado o no hayan ingresado, simplemente como para poder saber y testear, a ver cómo podemos ir ayudando en el proceso. Ahí Maxi dice disciplina y responsabilidad, sin emociones y sin sentimientos en el medio. Completamente, Maxi, completamente coincido con vos. Nosotros debemos operar como si fuésemos robot y sacar los sentimientos y las emociones y dejarlas a un lado, sin duda. Maxi, Nico dice yo estoy dentro, buenísimo, digo también. Maxi dice que no llegó. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Por eso, como lo decíamos recién, no está ni bien ni mal haber ingresado o no habiendo ingresado, ¿sí? Lo importante es los quienes están dentro de la operativa de compra del SP500 y es lo primero que quiero compartir, es lo siguiente. Nosotros en SP500 tenemos precio en primer zona operativa de compra que compartimos en el transcurso de la mañana, madrugada argentina. Creo que habíamos compartido la zona de eso de las 6:30 de la mañana. Y no solo tenemos el precio en zona operativa de compra, sino que ahora la idea es poder buscar algunas confirmaciones, ¿sí? Y si ustedes se fijan, estamos en un gráfico con una temporalidad de 45 minutos. ¿Qué quiere decir? Cada vela japonesa al momento de aperturar o de cerrar tuvo una duración de 45 minutos en el gráfico. Si nosotros entendemos eso, entendemos que en primera instancia tenemos al precio en zona, que ya nos empieza a dar la particularidad de la primera confirmación. Ahora bien, que el precio esté en zona, ¿a mí me da el requisito que ya puedo operar? La respuesta es que no. Que el precio esté en zona no te va a dar el requisito que ya vas a ingresar al trade. Es la primera confirmación, porque ahora luego con Bitcoin vamos a ver este ejemplo y este caso en particular bien en profundidad. Entonces, tenemos el precio en zona, buenísimo, primera confirmación. Vamos en la búsqueda de la segunda y de la tercera confirmación. Segunda confirmación, si nosotros nos vamos a una temporada de 15 minutos, empezamos a encontrar que el mercado en la parte baja de nuestro indicador de índice de fuerza relativa, o también llamado RSI, se encuentra justamente en este caso sobrevendido. Entonces, al encontrarse sobrevendido, es decir, por debajo de la línea punteada del 30, me empieza a dar la particularidad que podría llegar a estar buscando ya posiciones de compra. Es decir, primera confirmación, precio en zona. Segunda confirmación, lo que es nuestro indicador de índice de fuerza relativa en un gráfico de 15 minutos, lo que podría llegar a ser sobrevendido por debajo de la línea punteada del 30, que es esta que se encuentra acá, ¿sí? Ya tenemos dos confirmaciones de nuestro escenario y nuestro setup operativo para ingresar al trade. Ahora bien, falta justamente poder identificar algún tipo de otra confirmación. La respuesta es que sí. Si nosotros ahora empezamos a jugar un poco en temporalidades, ya sea yéndonos hacia la baja o ya yéndonos ya hacia el alza en lo que es justamente este juego de temporalidades, porque en el trading familia algo que se tiene que caracterizar y que cada uno de nosotros tiene que anotar siempre en su cuadernillo es que el trading como habilidad y como profesión es un juego de temporalidades. Van a ver que mayormente nosotros estamos constantemente yendo a bajas temporalidades, yéndonos a micro temporalidades y yéndonos también a altas temporalidades y yéndonos a macro temporalidades. Es algo consecuente que lo hacemos todo el tiempo porque muchas veces toca desglosar el mercado, muchas veces toca irnos hacia abajo en temporalidades y ver más velas japonesas para encontrar más información y esa información que nos permita poder hacer un mejor análisis y entender mejor cómo vamos a tomar nuestra operativa. Pero muchas veces también toca irnos a altas temporalidades, ver menos velas japonesas, pero ver también más efectividad. Es decir, un movimiento más fuerte del mercado, ¿sí? Entonces, entendiendo eso y entendiendo que ya tenemos las primeras dos confirmaciones, precio en zona, gráfico en 15 minutos, en este caso sobrevendido por debajo de la línea del 30 punteada de nuestro indicador de índice de fuerza relativa o RSI, como lo decíamos recién, ahora vamos a buscar la tercera confirmación. ¿Quién me puede decir en el chat, familia?
¿cuál es la tercera confirmación de nuestra estrategia o nuestro escenario operativo para poder entender cómo vamos a ingresar al trade? ¿Cuál sería esta tercera confirmación que debemos tener que validar antes de ingresar a una operativa? ¿Cuál es la tercera confirmación que nos tiene que dar la certeza para decir ingreso y toco el gatillo? Que en líneas generales sería la última confirmación. Ya después no vamos a tener más confirmaciones, no tenemos que buscar ningún tipo de otra cosa más que lo que estamos hablando recién, ¿sí? Y justamente esta tercera confirmación que nosotros tenemos que validar y que tenemos que entender, como bien lo está diciendo Maxi, gracias por tu participación, es la divergencia. En este caso, como estamos buscando un movimiento alcista, es decir, que nos estamos metiendo en compra, buscamos una divergencia alcista, familia. Y ahora bien, ¿en qué temporalidad la vas a encontrar? No va a tener ningún tipo de importancia. Lo importante es que busques divergencia, porque justamente ayer hubo una pregunta en nuestra plataforma de WhatsApp de una de las personas que preguntaba, ¿sí o sí es necesario tener que buscar la divergencia en un gráfico de 15 minutos? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no, no es necesario que sea sí o sí la divergencia en 15 minutos. Si tenés una divergencia en 15 minutos, puede llegar a ser que el movimiento sea mucho más grato y mucho mejor, pero no es necesario que sí o sí sean 15 minutos. Puede ser en 5, en 3, en un minuto, puede ser una divergencia en 45 minutos, como ahora vamos a ver. Pero lo que sí te quiero marcar es que en esta operativa de compra que estamos teniendo en el desplazamiento de SP500, no solo tenemos una divergencia alcista, como van a poder encontrar en lo que es la estructura del desplazamiento del precio, que nos está mostrando cómo el precio quiere seguir mostrándose con un movimiento hacia la baja. Fíjense en cómo tenemos el extremo este, que sería el punto A, mucho más alto que el punto B que tenemos acá, para que ustedes lo puedan ver bien. Y fíjense en cómo nuestro indicador de índice de fuerza relativa en la parte baja nos muestra exactamente todo lo contrario. Y fíjense en cómo todo lo contrario que nos muestra nuestro indicador de índice de fuerza relativa es que el punto A se encuentra en la parte más baja que el punto B. Entonces, esta divergencia alcista que nos está marcando el gráfico da la casualidad de que ahora SP500 se encuentra realizando el movimiento alcista a favor que nosotros estamos esperando. Entonces, las personas que pudieron aprovechar la señal que se envió en nuestro grupo de WhatsApp ahora tienen que estar en profit. No solo las personas que han aprovechado la señal que mandamos por WhatsApp, sino también las personas que han copiado la zona operativa y que han aprovechado luego la confirmación cuando se dio en la parte más baja del precio. Ahora bien, ingresaste a la operativa de compra en SP500 por medio de una orden pendiente automatizada. En el principio de la zona operativa de compra, es decir, en la parte más alta, quédate tranquila y quédate tranquilo porque no hay ningún tipo de problema. Solo tenés que ser un poco más paciente porque todavía no debes estar en profit. Va la operativa a desarrollar un movimiento un poco más fuerte hacia el alza y ahí vas a estar en profit. Y lo que te vamos a recomendar, que una vez que estés en profit y que haga un movimiento justamente extenso al mercado para no estar sofocándolo, asegura tu punto de entrada, asegura break-even y quitar riesgos. ¿Por qué? Porque en líneas generales, si nosotros hacemos del gráfico, quitando los dibujos, viéndolo de esta manera, lo que vamos a poder encontrar es que el precio se encuentra realizando un movimiento bajista y nosotros estamos ingresando en una operativa de compra, es decir, yendo en contra de la tendencia. Nosotros lo que estamos buscando en SP500 es un quiebre estructural, como mayormente nosotros solemos operar. No solemos operar por acción de precio, no solemos operar por rompimientos de estructura, solemos operar por quiebres estructurales. Entonces, al operar por quiebres estructurales, uno tiene que considerar que toma los mejores puntos. ¿Por qué tomas los mejores puntos? Porque cuando ingresas en compra, ingresas en la compra, la parte más baja, cuando inicia la tendencia del movimiento alcista. Cuando ingresas en operativas de compra, perdón, de venta en este caso, vas a ingresar en el movimiento más alto de la estructura cuando quiebra de un movimiento alcista y el precio luego de ahí se cae. Entonces, eso es lo bueno de poder ingresar en rompimientos estructurales. Pero ingresar en rompimientos estructurales también tiene un costo y también el porcentaje de riesgo muchas veces es un poco más grande, porque vos estás operando un poco a veces en contra de la tendencia. Cuando no operás en contra de una tendencia, cuando vos ves a un precio que se encuentra con mucha fuerza alcista, y que de esa fuerza alcista como estructura y como tendencia madre, que ves cómo el precio sube, vos cuando hace una corrección o un retroceso hacia la baja, vos ahí te metes en compras. ¿Qué estás haciendo? Estás ingresando en un movimiento bajista, pero de una pequeña corrección y un pequeño retroceso a un movimiento y una estructura y tendencia madre que realmente viene siendo alcista. Miren, se lo vamos a mostrar para que ustedes puedan entender este ejemplo que hablamos recién, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos al precio de SP500, como es el ejemplo que está sucediendo ahora, con un movimiento muy fuerte hacia la baja, haciendo esta tendencia, haciendo esta estructura justamente como bajista. Nosotros cuando vemos eso
y tenemos un precio que en líneas generales acá tiene zona de compra, que es lo mismo que está pasando ahora, nosotros si acá tenemos confirmación, nosotros acá ingresamos en la compra, en este punto. Entonces, de este punto que nosotros ingresamos en compra, lo que vamos a ver consecutivo a eso es que ese punto que hablamos acá es el punto más bajo de toda la estructura y tendencia alcista que después se genera cuando el precio realiza un movimiento alcista acá. Entonces es el mejor punto, es el punto más óptimo. Pero ¿qué sucede lo que hablamos recién en la parte teórica, como lo decíamos recién de manera verbal? Este punto que nosotros estamos tomando, que es el más bajo y es el más óptimo para tomar el mayor punto de beneficio, también tiene de la mano con eso un porcentaje de riesgo que nosotros debemos considerar. Porque en algún punto, más allá que vos estás ingresando a este trade, ¿sí? Acá en este momento, vos estás viendo cómo toda la estructura viene hacia la baja. Y vos estás ingresando justamente en algún punto en contra de la marea. Pero, así como tiene un porcentaje de riesgo, nosotros sabemos contemplar este porcentaje de riesgo. Y este porcentaje de riesgo lo contemplamos con un 0,5% del total de la cuenta o con un 1% del total de la cuenta, no más. Por eso las personas que utilicen un riesgo que es mayor a eso, no es recomendable, porque están exponiendo el volumen total de su cuenta sin ningún tipo de sentido. Ahora, miren lo que les quiero compartir, que era lo que hablábamos recién. Vamos a suponer que viceversa para con esto, nosotros queremos ingresar a una operativa de compra donde vemos que la tendencia madre realiza un movimiento fuerte alcista, retroceso, corrección, movimiento alcista, retroceso, corrección, movimiento alcista y así. Y uno dice, uy, pará, estamos en presencia de un fuerte movimiento alcista de esta estructura y esta tendencia. ¿Qué nos conviene hacer? Ingresar en compras. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no ingresamos en una compra en este sitio. ¿Saben dónde ingresamos una compra? Cuando el precio vuelve a hacer un retroceso y una corrección, y ahí nosotros nos metemos en una compra acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Obvio, estamos ingresando una compra con esta última estructura y este último movimiento que viene hacia la baja, y nos metemos una compra acá. Pero ¿qué sucede? Esa compra que nosotros estamos ejecutando en este sitio, lo que a nosotros nos permite poder identificar es que nos estamos metiendo una compra porque estamos esperando un retroceso y una corrección, que es esta línea y esta flecha de color naranja, porque nosotros anteriormente ya venimos con una estructura y una tendencia fuerte alcista. Estos movimientos y desplazamientos son mucho más gratos poder operarlos que estos cuando el precio viene cayendo así en picada. Entonces, eso vale poder identificarlo y vale poder justamente compartírselos, ¿sí? ¿Se ha entendido bien hasta ahí, familia? ¿Estamos realmente todos alineados para lo que respecta con el mercado? En este caso, más aún con esta parte teórica, más que con el mercado, porque ahora vamos a estar viendo no solo la parte teórica de poder entender esta información que les queremos compartir y les queremos poder hacer saber para que ustedes puedan implementar, sino luego vamos a ver justamente la estructura del mercado haciendo un backtesting y viendo justamente qué tiene justamente el mercado a disposición para nosotros. Y fíjense a continuación esto, ¿sí? Nosotros teníamos el día de ayer una primera zona operativa de compra en SP500, que es esta que se encuentra acá, donde vamos a poder encontrar justamente las coordenadas. Fíjense en que esta primera zona operativa de compra que teníamos ayer en SP500 iba con una coordenada de los 6.489 a los 6.461. ¿Qué debemos interpretar de esta primera zona operativa de compra en SP500? Que era justamente la zona que habíamos marcado juntos. Si nosotros nos posicionamos en lo que es principio de movimiento alcista, hasta el final de este movimiento alcista, de esta zona operativa lo que era el 90%. Ahora bien, fíjense en cómo es la paradoja para con esta posición, que nosotros lo que podemos identificar es que teníamos una zona operativa marcada por el 90% y que dicha zona operativa de compra del 90% teníamos confirmación para poder ingresar. Nosotros ingresamos a ese trade y una vez estando dentro de esa operativa, justamente hizo un movimiento de un 1 a 3 aproximadamente. El precio se frenó porque justamente en este mismo sitio que vamos a poder encontrar acá, nosotros acá teníamos un patrón de vela envolvente bajista en una temporalidad de 45 minutos. Entonces, claro, el precio tocó su liquidez y siguió hacia la baja. Quienes pudieron llegar a prevenir este movimiento, lo que hicieron fue asegurar lo que podría llegar a ser o punto de entrada o mínimas ganancias y le cerró justamente en ese sitio. Y hay personas que por ahí lo cerraron de manera manual con un take profit por acá y sacaron un beneficio de casi un plan de trading diario. Así que fantástico por eso. Ahora bien, ¿por qué nosotros recién decíamos la paradoja de esta operativa? Fíjense en que esta posición de compra nosotros la estábamos esperando para poder operarla en vivo. Esta operativa de compra en vivo que no se terminó dando cuando estábamos en la sesión, después se dio por la tarde. Entonces ahí es donde inicia también la estructuración de decir, tengo que tener paciencia para poder operar. Hay veces que se da en la sesión en vivo y fantástico por eso, y hay muchas veces donde se da luego. Pero cuando se dé la operativa con las confirmaciones, hay que saber aprovecharlo. Y el ejemplo de SP500 ayer por la tarde fue realmente este. Ahora bien,
Una vez que nosotros terminamos de entender esta operativa de compra en SP500 y felicitar a las personas que lo pudieron llegar a aprovechar, lo que sí nosotros vamos a hacer es ir a una temporada un poco más grande y irnos a un gráfico, por ejemplo, de lo que podría llegar a ser 45 minutos. Y este gráfico de 45 minutos a nosotros nos da el puntapié de que en este sitio nosotros tenemos un patrón de vela envolvente alcista que nos marca justamente mucha fuerza de compradores en este sitio, donde el precio podría llegar a ser un movimiento alcista nuevamente por las transacciones que se dejó el mercado en ese sitio. Entonces, ¿qué sucede para con esto? Nosotros cuando finaliza justamente lo que es esta zona operativa de compra y el beneficio que le pudimos tomar, veíamos que en este lugar podíamos llegar a volver a tener liquidez. Es la operativa que nosotros tomamos de compra en SP500, quienes no llegamos a poder asegurar, como es mi caso también, la operación lo que hizo fue cerrarnos en stop loss. En este caso, familia, fíjense en el stop loss corto y breve que nos cerró la operativa en SP500, ¿sí? Fíjense en que este stop loss de lo que está acá no debería haber representado más del 0,5%. Fíjense en que es una operativa con 11 puntos en SP500, o sea, literalmente insignificable. Quienes no aseguraron el 0,5 y aseguraron por ahí con una operativa del 1%, igual la pérdida es insignificable de la operativa de compra que pudimos llegar a tomar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ver qué posibilidades podemos llegar a tener para poder operar en vivo esta segunda zona operativa de compra en SP500. Yo sinceramente, familia, entendiendo lo que el precio de SP500 está haciendo de esta primera zona operativa de compra, yo lo veo muy bajista y ahora no me metería en compras. Sinceramente, no me metería en compras en SP500. Obvio que el precio de SP500 de esta segunda zona operativa de compra podría llegar a ser un movimiento alcista, sin ningún tipo de duda, y uno también es consciente de eso, pero cuando también sucede de que ves que el precio viene cayendo con mucha fuerza y no respeta la primera zona operativa de compra, y que a la vez no respeta la primera zona operativa de compra con confirmación dentro de zona como recién lo compartíamos y simplemente hace un pequeño movimiento hacia el alza como recién estábamos siguiendo en vivo y decide después seguir cayendo, es literalmente meterse dentro de una marea que va muy en contra de la operación que nosotros queremos tomar. Y cuando esto sucede, es muy preferible estar fuera del mercado. Por lo que hablábamos recién hace minutos, ¿qué quiere decir? Más allá que el precio esté en zona, no voy a estar tocando el gatillo por tocarlo por ver el precio en zona. Tengo que entender que se dé mi setup y mi escenario operativo. Y hoy, sinceramente, viendo al precio de SP500 con ganas de caer, meterme en compra y es tomar justamente una operativa con un riesgo mucho más elevado. Entonces, ¿qué quiero compartirles con esto? Seamos conscientes de la operativa que podamos tomar. Quienes quieran asumir el riesgo y quienes quieran ingresar lo pueden hacer, obvio. No hay por qué tener que seguir el hilo de un gestor o de un trader, más aún sabiendo que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, porque tal vez a alguien le gustó esta segunda zona operativa de compra y ve por ahí una confirmación que nosotros por ahí en otras temporadas no estamos viendo y puede ingresar sin ningún tipo de duda. Particularmente yo lo que elijo en el mercado es no ingresar en la compra en esta segunda zona. ¿Por qué? Por lo que decía recién, lo veo bajista y porque la primera zona operativa de compra que nosotros teníamos acá, el precio teníamos confirmación y así todo nos respetó por la fuerza bajista que viene teniendo anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Zona operativa de compra, que era la primera, la vamos a estar sacando justamente por el cumplimiento que el precio está realizando de rompimiento hacia la baja y yendo a buscar justamente esta segunda zona de compra, ¿sí? Esto, familia, es en SP500. Ustedes me confirmarán si realmente se ha entendido bien. Si alguien tiene algún tipo de duda o pregunta, lo que esto hace también al movimiento hacia la baja de SP500 que está realizando, justamente es también marcarnos nuevos puntos y horizontes para saber dónde podemos volver a vender. ¿Esto por qué sucede? Porque a medida que el precio siga cayendo de SP500, nos va a seguir marcando nuevos puntos de reacción bajistas para operar a futuro nuevos puntos de venta. Si el precio decidiría hacer un movimiento de reversión y empezar a subir, al momento de ir subiendo nos va a marcar nuevos puntos de compra para saber dónde vamos a tener nuevas zonas operativas de compra para poder estar comprando, ¿sí? Entonces, fíjense a continuación, este punto de venta que nosotros tenemos acá en SP500, anteriormente no lo teníamos marcado y no lo teníamos en cuenta porque le faltaba cumplir con un requisito, que ahora sí el precio lo está cumpliendo el requisito. ¿Cuál es el requisito? Fíjense en movimiento fuerte hacia la baja desde acá, rompimiento de estructura de piso por acá, o de línea justamente de soporte y nos marca justamente que hay liquidez y fuerza de vendedores en ese sitio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer?
marcar justamente esta zona operativa de venta y esperar de que el precio de SP500 pueda llegar venir a buscar la liquidez que se encuentra por acá para esperar un nuevo movimiento bajista, ¿sí? Entonces, eso está bueno poder identificar, eso está bueno poder ver, porque también está muy bueno poder entender por qué nosotros actualizamos zonas. Y estas zonas se actualizan literalmente por estos movimientos que el precio va teniendo en su desplazamiento y nos va permitiendo entender. Bueno, miren, lo que hablábamos recién. Fíjense en cómo el precio de SP500 lleva a la segunda zona operativa de compra y quienes tomaron la decisión de poder ingresar ahora están en profit. Por eso, justamente, no se tiene que seguir justamente lo que hace un gestor de capital, sino cada uno tomar su determinación. Y quienes hayan tomado la determinación de poder ingresar están en profit ahora. ¿Por qué? Porque el precio de SP500 se encuentra realizando un pequeño movimiento alcista desde nuestra segunda zona operativa de compra que teníamos por acá, ¿sí? ¿Me voy a estar lamentando por no ingresar al trade? No, jamás. ¿Por qué me lamentaría? Si el mercado da todo el tiempo oportunidades. ¿Por qué me voy a estar lamentando? Si yo entiendo de que en la estructura del mercado, al momento de yo ingresar, no se está dando realmente de manera correcta el setup que a mí me gustaría poder estar ingresando al trade. Entonces, si el precio después hace el movimiento a favor sin mí dentro, no me voy a lamentar. Más me voy a lamentar si yo ingreso a la operativa con una confirmación que no sea válida de mi estructura, mi setup, mi escenario operativo, y el precio no hace el movimiento a favor, porque lo que estaría haciendo es ir en contra de mi ideología, en contra de mi capacitación y en contra de la manera que yo veo el mercado, y estaría operando por operar. Entonces, eso es lo que sí yo podría llegar a lamentar. No voy a lamentar que el precio haga un movimiento a favor si mi dentro, si yo no operé con las confirmaciones de mi escenario operativo. Y es lo que justamente está pasando con SP500, ¿sí? Si ustedes se fijan y van a diferentes tipos de temporalidades, lo que van a poder encontrar es una confirmación en 3 minutos de divergencia alcista muy pequeña por acá. Miren, la vamos a mostrar. Si ustedes se fijan por acá, pico justamente de este sitio a este sitio y punto justamente desde este sitio hasta este sitio. Pequeña confirmación hemos tenido, pero lo que sí marca también es que el precio se viene encontrando muy bajista. ¿Cómo yo veo el precio de SP500, familia? Que es muy probable que llegue hasta este último punto de acá, que pueda subir un poquito más, y de acá el precio poder seguir cayendo a buscar zonas operativas de compra más abajo. Yo lo veo haciendo un movimiento de esos. Que sí o sí va a hacer ese movimiento, no lo sé. Es como yo lo puedo llegar a ver por la estructura que el mercado está permitiendo dejar en su desplazamiento, ¿sí? Ahí justamente si nosotros nos vamos a un gráfico de 5 minutos, fíjense en el patrón de vela envolvente bajista que dejó acá el precio. Entonces es muy probable que este patrón de vela envolvente bajista tenga justamente su imán y su liquidez que haga que el precio suba hasta acá y acá el precio después pueda llegar a caer nuevamente para seguir con su movimiento hacia la baja, ¿sí? Así que bueno, puede llegar a ser que tampoco llegue hasta ahí, ¿eh? Puede ser que antes que el precio llegue hasta ahí, el precio siga cayendo como por ahí viene con su fuerza bajista, ¿sí? Así que excelente. Familia, para lo que respecta a SP500, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Háganoslo saber por favor ahí en el chat, si no, así avanzamos también ahí con otro activo, con otro mercado, porque justamente tenemos también a Euro USD en lo que es el mercado Forex, pares de divisa. Fíjense en a continuación que tenemos una estructura del mercado muy bonita, donde lo tenemos muy cercano a llegar a la primera zona operativa de compra. Fíjense en que el precio está muy previo a llegar a este punto, que es la primera zona que venimos teniendo ya desde hace un tiempo. Esta primera zona operativa de compra en Euro USD la venimos teniendo ya en el transcurso de estos últimos días de esta semana. Si somos bien puntuales, creo que desde el lunes o martes de esta semana ya viene estando marcada esta zona de compra. Hay que esperarla, ¿sí? Hay que esperar a que el precio haga un movimiento hacia la baja y poder ingresar. Espero que todavía no hayan ingresado simplemente porque el precio llegó casi a la zona. Ingresen siempre porque el precio esté dentro de zona, ¿sí? Esto que está haciendo el precio de Euro USD es realmente algo fenomenal. ¿Qué quiere decir? Que el precio haga un movimiento hacia la baja y antes de llegar a la zona se frene, haga un retroceso y una corrección y venga a meterse dentro de la zona, es algo buenísimo. ¿Por qué? Porque acá en este sitio, antes de llegar al precio zona, te hace justamente el famoso volumen de parada. Este volumen de parada, cuando el precio luego cae y da confirmación acá, lo que te permite poder identificar es que estás en presencia de una confirmación para luego poder estar tomando una compra. Entonces, está bueno lo que está haciendo Euro USD. Lo que sí yo les podría recomendar, tanto en Euro USD, en SP500 o en el oro, que ahora lo vamos a ver, que son activos que van a estar cerrando sus mercados por la tarde o por la noche, tomen la consideración de eso y no dejen las operaciones desarrollar sin no haber puesto un stop loss.
¿Esto qué quiere decir? Supongamos que vos tenés un movimiento hacia el alza en alguno de los tres activos, estando en posición de compra, que te está permitiendo poder asegurar punto de entrada, aseguralo. Que te está permitiendo poder asegurar mínimas ganancias, aseguralas. Que te está permitiendo poder estar asegurando plan de trading diario, aseguralo. ¿Por qué te lo quiero decir? Porque después, cuando cierran los mercados, durante el fin de semana no puedes hacer ningún tipo de configuración de stop loss, porque los mercados están completamente quietos y estáticos y tampoco puedes configurar nada de la operativa, ni cerrarla ni mover el stop loss. Y el tercer punto que tiene mucha consideración para con esto, cuando el domingo vuelven a aperturar los mercados, sabemos muy bien que aperturan con un gap y con un movimiento que muchas veces dejan vacíos. Está bien, estos gaps y estos vacíos muchas veces nos benefician, ¿sí? Como nos ha pasado en muchas aperturas del mercado día domingo, pero muchas veces no, porque están manipulados. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Si vos no aseguras tu operativa, una operativa que está haciendo el movimiento a favor, muchas veces te termina cerrando por ahí en stop loss o en punto de entrada porque vos no aseguraste lo que vos tendrías que haber asegurado con el movimiento a favor de lo que el mercado te dio de ganancia en esa operativa que está fluctuando hoy siendo viernes. Entonces, los viernes son días atípicos, como lo decíamos al inicio de la sesión, donde debemos considerar estos puntos que realmente son muy, pero muy importantes, ¿sí? Así que, familia, en cuanto euro USD, vamos a ver cómo se decide comportar. Estas tres zonas operativas de compra en la parte baja son las mismas tres zonas operativas de compra que estuvimos viendo el día de ayer, bien en profundidad. Quienes se hayan conectado en vivo ya saben bien entender por qué tenemos esos puntos. Quienes no se hayan conectado en vivo, aprovechen a ver la grabación del día de ayer para entender bien por qué tenemos esos puntos de liquidez importantes. Y también luego, en la parte alta, para lo que respecta a la primera zona operativa de venta, es exactamente la misma zona de venta que teníamos ayer. Fíjense de que lo que respecta al precio de euro USD, como lo decíamos también ayer, se encuentra realizando un canal bajista desde estos sitios, pero este canal bajista que está haciendo el precio de euro USD no nos permite todavía haber llegado a ningún tipo de zona diferente a la que habíamos marcado ayer, ni a mitigar sus movimientos. Y fíjense en que nosotros queremos tener zonas operativas de venta mucho más cercanas a donde está el precio ahora, que está acá, y poder estar vendiendo por alguno de estos sitios, pero fíjense en que no hay una información certera. No hay una información que uno diga, acá hay una buena cantidad de transacciones de vendedores en el mercado que todavía no han sido mitigadas y que el precio podría venir a mitigar y hacer un movimiento bajista. Todavía no existe por acá, todavía no lo hay. Entonces, como todavía no existe y no lo hay, no se empecinen en querer vender por vender. Venden en puntos que realmente sean interesantes, como esta primera zona operativa de venta, y esperar siendo pacientes a que el precio llegue. Obvio que hoy por hoy estamos mucho más cerca en euro USD de poder estar comprándolo a que poder venderlo. ¿Por qué? Fíjense en que el objetivo más pronto en euro USD, estando acá, es ir a comprarlo, porque lo tenemos mucho más cerca de compras. Ahora, lo que sí yo podría recomendar es que en euro USD no me estaría enamorando de posiciones que sean de compra, más aún sí me enamoraría y desarrollaría más posiciones de venta. Yo sé que falta para que llegue a una venta, pero cuando el precio llegue a esa venta, tengamos la paciencia para cuando ingresemos dejar de desarrollar, porque podríamos tomarle un lindo ganancia, un lindo profit, ¿sí? Así que esto es en cuanto a euro USD. No sé si alguien ahí en el chat tiene alguna duda, pregunta, consulta respecto a este activo. Si no hay dudas ni preguntas con este activo, vamos a ir justamente al siguiente mercado, podemos ir al de metales, vamos a ir al activo del oro. Este activo justamente es parte de lo que nosotros recién comentábamos en SP500 y en euro USD. Mercado de metales y materias primas, hoy siendo viernes, por la tarde-noche va a estar cerrando, así que consideremos eso para poder operar. Sinceramente, zonas operativas que tenemos justamente para poder operar en el transcurso del día de hoy o en la apertura del día domingo por la semana que viene, justamente entendemos que son las mismas. ¿Pero por qué? Fíjense en a continuación. Estas dos zonas operativas de compra, nosotros ya lo estuvimos viendo en la sesión del día de ayer. Para las personas que no se pudieron conectar, si quieren lo vemos de manera un poco más ágil. Fíjense que si nosotros tomamos principio de movimiento alcista hasta el final del movimiento alcista, estos dos puntos que tenemos acá de compra son dos puntos importantes por estructura y métrica de lo que es nuestra herramienta de Fibonacci, tanto lo que es el 70% de lo que respecta a esta primera zona operativa de compra, que va de los 4.292 a los 4.250, y después la zona operativa de compra que está más abajo, que va de los 4.205 a los 4.155, ¿sí? Zona operativa del 70, zona operativa del 90%, ¿sí? Son puntos de descuento muy bonitos que el mercado nos va a permitir poder ingresar nuevamente en compras e irnos nuevamente con un movimiento hacia el alza, ¿sí? Ahora bien, esto es en cuanto a las compras.
cómo estas dos zonas operativas de compra podrían llegar a tener una modificación o una corrección en su métrica simplemente si el precio del oro realiza un movimiento alcista y genera una ruptura de esta última línea de resistencia o línea de lo que podría llegar a ser de techo y el precio realiza un movimiento más fuerte por acá. Si el precio realiza un movimiento de esos, automáticamente este principio de movimiento alcista hasta este final del movimiento alcista que tenemos por acá va a estar justamente cambiando y modificándose. Entonces, eso es lo que nosotros debemos considerar. Como eso no sucedió, la verdad, hasta el momento, y como en algún punto también estamos un poco lejos a que eso pueda llegar a pasar, esas dos zonas operativas de compra están justamente óptimas a poder ser luego aprovechadas y nosotros poder estar ingresando en alguno de esos dos trades en caso de que el precio caiga y baje y vos vayas a buscar la liquidez y confirmación dentro de alguna de esas zonas, ¿sí? Ahora bien, esto es en cuanto a las compras para con el precio del oro y algo muy similar vamos a estar diciendo de lo que decíamos ayer y hoy justamente lo repasamos si ustedes quieren, para lo que podría llegar a ser una venta en el oro. Vamos a estar en un gráfico de 30 minutos como estamos ahora. Fíjense en que este es el extremo superior más alto de esta última estructura y tendencia bajista, en el extremo más alto y donde inició este movimiento fuerte hacia la baja que tenemos acá. Fíjense de que este punto que nosotros vamos a poder identificar en esta temporada de 30 minutos nos marca en este sitio un lindo patrón de vela envolvente bajista acá. Y fíjense en que este lindo patrón de vela envolvente bajista, al momento de generar y originar un movimiento fuerte hacia la baja, rompe con esta última estructura de piso o línea de soporte que el precio nos dejó por acá. Entonces, claro, ¿qué nos hace ver el mercado? Que acá hay una buena cantidad de transacciones de venta en el mercado para poder aprovechar. Obvio que esta primera zona operativa de venta, que va de los 4.699 a los 4.743, es una zona de venta atractiva, punto número uno, y es una zona de venta donde falta que el precio suba para ir a buscar su liquidez. Sí, somos conscientes. Así como falta para que el precio de euro USD vaya a buscar la primera zona operativa de compra, también falta para que el precio del oro vaya a buscar su primera zona operativa de venta que tenemos más arriba. Pero acá es donde toca lo mismo que hablábamos recién, ser paciente, familia. Ser paciente. Obvio que nosotros nos gustaría poder estar vendiendo ahora en el precio del oro y que el precio del oro de acá se derrumbe con un movimiento hacia la baja. Sin duda que sí, sería algo realmente fenomenal. Pero también es algo que tenemos que ser conscientes de que nosotros no vamos a manejar el precio. El precio se mueve a nivel estadístico y las estadísticas son los que nosotros debemos considerar para poder generar puntos de confluencia y puntos bien preciados que el mercado nos permita poder saber dónde los precios se van a dirigir y de qué manera se van a dirigir, con qué desplazamiento a favor y dónde nosotros podemos tener los puntos más óptimos para poder tomar las mejores ganancias. Obvio que en el proceso van a haber stop loss, obvio que en el proceso van a haber números en rojo, pero ¿qué sucede? Un número en rojo a mí no me va a afectar si yo tengo una correcta gestión de riesgo y si anteriormente he tenido una correcta gestión de beneficio en las operaciones que han hecho los movimientos a favor. Para que ustedes entiendan, cuando ven una operativa que hizo un movimiento de un 1 a 5, un 1 a 8, un 1 a 10, lo que uno hizo en esa operativa, un 1 a 5, un 1 a 8, un 1 a 10, es ganar un 5 o un 8 o un 10% en un solo trade del total de su cuenta, que te permite poder tener otras operaciones donde arriesgas un 0,5 o un 1% y ese balance tal vez es un poco restado por esa operativa en positivo a la operativa en negativo, pero tu balance sigue siendo en profit siempre y cuando vos gestiones siempre bien tu capital. ¿Por qué digo esto? Hay personas que esperan zonas operativas que las consideran zonas operativas como gloriosas y que esas zonas operativas que por ahí les da a ustedes todo el augurio que va a ser un movimiento hermoso hacia el alza en compra o hacia la baja en venta, empiezan a cambiar los lotajes. ¿Qué es cambiar el lotaje? Por ejemplo, en mi caso, yo que utilizo, por ejemplo, en Bitcoin o en el oro, lotajes de 0,9, cuando yo veo estas zonas que son gloriosas, como lo decía recién, empiezo a utilizar lotajes, por ejemplo, de 1,4. Entonces, claro, ¿qué sucede? Esas zonas, muchas veces, cuando uno las espera con tanta ansia y empieza a cambiar los lotajes, y empieza a subir el lotaje y empieza a subir también la gestión del riesgo, esas zonas después por ahí no son tan gloriosas como uno lo pensó y hacen movimientos en contra. Esas zonas gloriosas que uno piensa con tanta fe y tanta seguridad que van a ser los movimientos a favor y con esa zona operativa y esa operativa me voy a forrar, como algunos lo dicen, de dinero, lo que sucede es que cuando hace el precio de reversión, esa zona operativa, así como ibas a ganar mucho dinero, terminás perdiendo mucho dinero. Entonces, cuando eso pasa, ahí es cuando el balance del volumen de tu cuenta empieza a decrecer y ahí es cuando empezamos a ser dañinos con la misma.
¿Por qué digo esto, familia? Y esto se tiene que entender de manera bien correcta. Cuando vos empezás a tener caídas de tu cuenta que son inorgánicas para el volumen total del mismo, lo que eso empieza a generarte es que después se hace muy cuesta arriba poder volver a mantener balances en profit, porque lo que perdiste después lo tenés que empezar a recuperar, más aún para ponerte en break-even o en el punto de entrada de cuando iniciaste la cuenta. Y eso, cuando pasa, lo que sucede es te empieza a generar un sentimiento y una emoción de querer entrar al mercado a vengarte. Cuando vos entras al mercado a querer vengarte, todo lo que vos venís aprendiendo lo echás al carajo para poder estar operando por operar sin ningún tipo de ración valedera y empezás a exponerte al mercado sin ningún tipo de motivo correcto. Y eso es lo que te termina haciendo que empezás a hacer que la cuenta empiece a caer sin ningún tipo de sentido. Entonces, si uno lo puede comentar, lo podemos charlar y muchas personas tienen experiencia porque le ha pasado, está bueno poder saber cómo poder predecirlo y anticiparlo. Ahora, nosotros muchas veces los seres humanos somos un poco hijos del rigor, somos un poco porfiados, como dice el dicho, y muchas veces cada uno quiere llevarse de su experiencia. Muchas veces nosotros queremos llevarnos de chocarnos la cabeza contra la pared y poder estar viendo realmente esto que uno por ahí comenta por sus propios medios. Y está buenísimo, no está mal, es parte del mismo proceso y es parte de la misma experiencia que uno va a poder ir forjando. Pero si puedes evitarlo, porque alguien te lo está diciendo que también lo pasó, aprovecha a poder adquirir ese conocimiento, porque realmente te va a permitir optimizar de muchísimo en lo que vos necesitas para poder realmente avanzar en propósito y hacer que la cuenta más que caiga realmente crezca, que es lo importante de todo el sentido de por qué uno opera, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a esperar con el precio del oro, con el precio de SAUS. No sé si alguien tiene algún tipo de duda, pregunta respecto a esto. Así, por último, vamos a ver el precio de Bitcoin. Dejamos ahí la frutillita del postre, que es el activo que en líneas generales es uno de los más populares del mercado y es uno de los que más ganancias nos ha dado en el transcurso de este último periodo de tiempo, ¿sí? Vamos a ir un poquito al precio de Bitcoin. Vamos a iniciar haciendo un correcto análisis. Fíjense en que en esta ocasión vamos a poner un círculo donde se encuentra el precio de Bitcoin en este momento y vamos a poder encontrar de que el precio de Bitcoin se encuentra acá, donde la cotización del día de hoy para lo que respecta al precio de Bitcoin es de 66.120 dólares, ¿sí? Es decir, fíjense en cómo de la sesión que tuvimos el día de ayer, donde Bitcoin se encontraba en aproximadamente unos 70.000 dólares, hoy el precio lo encontramos con un decrecimiento y con una caída de aproximadamente unos 400 pips, unos 400 dólares, ¿sí? Entonces, ¿a qué queremos compartirles con esto? El precio de Bitcoin, no solo viéndolo en la cotización de la comparación del día de ayer al día de hoy y viendo que justamente generó un movimiento bajista, ya podemos observar de que justamente en su capitalización se encuentra con un movimiento bajista. Punto número uno. Punto número dos, más allá de que a nosotros nos puedan llegar a decir en qué cotización tuvo el precio ayer y qué cotización tiene el día de hoy, lo que vamos a poder encontrar es toda una estructura que se viene moviendo hacia la baja. Entonces, ¿qué sucede? Alguien te va a venir a decir, no, porque Bitcoin lo va a mover en poco tiempo en 50.000 dólares. No, lo va a mover en 60.000. No, lo vamos a ver en 48.000. Van a haber un montón de personas que van a empezar a inventar este famoso FOMO, donde uno no tiene que estar creyendo en absolutamente nadie para con todo esto y tiene que resguardarse de su propio análisis. Porque más FOMO empiezan a decir que el precio más va a caer, más lo inflan para que el precio suba. Siempre va a ser así. Viceversa lo mismo, cuando más decían que el precio de los 128.000 dólares en el último máximo histórico se iba a ir a 150.000 o a 200.000 o iba a ser un super ciclo y iba a ir a 500.000 dólares, el precio más lo pincharon y después empezó a caer. Lo mismo sucede con estos casos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos interpretar ahora? Que nosotros, anterior al desplazamiento que el precio de Bitcoin estuvo haciendo, teníamos una primer zona operativa de compra para lo que respectaba al día de ayer, que justamente ha activado lo que era nuestra orden pendiente, para quienes dejaron la orden pendiente de compra en Bitcoin, en este sitio, que era una coordenada que iba de los 68.300 dólares hasta los 68.047 dólares. Esta zona operativa, recuerdo muy bien que el día martes de esta semana nos las compartió ahí el crack de Nico en nuestro chat de Zoom. Zona de compra muy bonita porque justamente nos daba puntos de confluencia con el inicio de la zona del 90% de la última estructura y también teníamos una vela envolvente alcista en un gráfico de 15 minutos. Es decir, zona operativa que estaba muy bonita para poder ser aprovechada. Fíjense cómo el precio de Bitcoin hizo un movimiento de más de 1.100 pips hacia la alza dentro de esta primera zona operativa de compra y cómo el precio después, porque esto había sido aproximadamente en el horario de la media tarde de Argentina, cuando se dio esta operativa de compra, que fue aproximadamente a las 5 de la tarde, ¿sí? Que fue el mismo horario que se había dado la operativa de compra también en SP500, ¿sí?
Fíjense en que no siempre se da la operativa en la sesión en vivo, no siempre se da la operativa en el pre-market de la apertura del mercado de Estados Unidos y mucho menos a veces durante la apertura del mercado de Estados Unidos. Sí, obvio que es un horario donde la oportunidad abunda mucho más de poder operar, sin duda, pero a veces no. A veces sucede que la operativa se desarrolla y se da luego del cierre de nuestra sesión en vivo y durante la tarde. Por eso está bueno poder estar presente durante la sesión en vivo, porque es donde tenemos el porcentaje de efectividad más alto de la oportunidad que podemos tomar, pero sí está bueno durante el día después también estar alerta. Hay personas que finalizan la sesión en vivo, apagan la computadora, dejan de ver las gráficas y hacen cualquier tipo de otra cosa. Está muy bien, porque el trading también es parte de tener esa libertad, pero recordá que durante el día, durante la noche y durante la madrugada también puedes tener oportunidades. Y lo que hizo SP500 y lo que hizo Bitcoin ayer fue justamente eso. Darnos la oportunidad que queríamos tener en vivo, como lo queremos tener ahora, nos la dio después a las 5 de la tarde. Así que está bueno poder identificarlo y está bueno poder entenderlo de esa manera. Ahora bien, entendiendo justamente esto, lo que respecta para con el precio de Bitcoin es que nosotros teníamos de esta primera zona operativa de compra que hizo el movimiento a favor, movimiento de aproximadamente unos 1100 pips, fíjense en que tuvimos, si nosotros hacemos un poquito de zoom, y lo vemos un poquito más en profundidad, esta primera zona operativa de compra que tuvimos ayer en Bitcoin, nos dio un ratio riesgo-beneficio de un 1 a un 4,38. ¿Qué quiere decir? Arriesgaste un 1% del total de tu cuenta para poder estar ganando un poquito más del 4% del total de tu cuenta. Ahí es donde todo empieza a cobrar sentido, porque si vos en esa operativa que ingresaste al trade le sacaste un 4% o le sacaste un 3%, después cuando la operativa de Bitcoin realiza un movimiento hacia la baja y va a buscar posiciones de compra más abajo y te quita con un 1%, no tenés por qué estar enfadándote. Si después ingresaste, por ejemplo, en la compra de SP500 que tomamos hace unos minutos y el precio realiza un movimiento hacia la baja, y te cierra con una pérdida de un 0,5 o un 1%, no tenés por qué estar enfadándote, porque es parte de eso el trading. Quienes no tengan justamente operaciones con un historial, con operaciones de color azul en MetaTrader 5 o de color verde en otras plataformas, y no tengan en medio una operativa en color rojo, es inviable que ese trade realmente sea orgánico. Entonces, como es inviable, nosotros debemos saber anticipar acerca de esto y quiero poder alertar a las personas que piensan que siempre van a tener números en azules o en números en color verde, que siempre van a salir en profit, porque es el día de hoy que después de 9 años que venimos haciendo trading, nos sigue sucediendo y nos va a seguir sucediendo. Entonces, eso es lo importante que nosotros debemos considerar. Ahora, fíjense en a continuación, esta posición de compra en Bitcoin no tuvo confirmación. Familia, no tuvo confirmación. Por eso, lo que decíamos al principio que inició esta sesión, que no solo interesa de que el precio de un activo esté en zona operativa, ya sea de compra o de compra esperando un movimiento alcista, de venta esperando un movimiento bajista, pero más allá de que tengamos el precio en zona, que podamos tener confirmación. ¿Por qué? Fíjense en a continuación esto, miren. Nosotros teníamos la zona de compra por estos sitios, ¿sí? Fíjense en cómo el precio de Bitcoin llega a la primera zona operativa de compra que teníamos por acá. Miren qué pedazo de movimiento hacia la baja que venía haciendo. No teníamos ningún tipo de confirmación. Ningún tipo de confirmación. Y miren cómo el precio se desplaza hacia la baja y rompe con la zona. Entonces, es una zona donde en líneas generales uno no la contempla como una zona, entre comillas, con ruptura o una zona operativa donde tenemos un stop. Porque no ingresamos, o por lo menos yo no ingresé, porque veía a Bitcoin como lo veía recién en SP500. Miren a continuación si nosotros vamos a SP500. Miren lo que SP500 está haciendo de la segunda zona operativa de compra que decidimos no ingresar. ¿Ven por qué decidimos no ingresar? Miren la ruptura que hizo en la zona. Y es normal, está bien. Nosotros la pudimos llegar a identificar, que el precio iba a generar ruptura y preferimos no ingresar. Si hay alguien que ingresó y por ahí aseguró punto de entrada cuando el precio hizo el movimiento a favor y le cerró justamente en break-even, no, no está para nada mal. O si por ahí alguien ingresó y le cerró en stop loss perdiendo el 1%, tampoco está mal. Quiero que se entienda eso. No es que hay algo que esté bien o esté mal entre ellos. No, cada uno toma su decisión, pero que está bueno que la decisión que uno toma esté realmente avalada por cómo el mercado se estuvo comportando o se está comportando. Porque producto de eso, nosotros acá tenemos realmente la información correcta de saber cuándo ingresamos y cuándo no. Y cuando ingresamos y el movimiento es en desfavor, sabemos que la gestión del riesgo nos lleva a saber que la pérdida está controlada. Eso es lo importante. Eso es lo importante, familia. Ahora bien, así como SP500 con este caso,
En el caso de Bitcoin sucedió exactamente lo mismo. Nosotros en este sitio teníamos primera zona operativa de compra. Miren cómo venía cayendo el precio. Llegó a la primera zona operativa de compra, particularmente no ingresé al trade y fíjate lo que hizo la posición. Generó ruptura. Ahora, esta ruptura que el precio generó, sí, cuando vino a buscar la siguiente zona operativa de compra, que era la segunda, sí nos estaba dando una confirmación del precio en zona. Miren, vamos a estar buscándola. Vamos a poder encontrar como el precio, bajando temporalidades, ¿sí? Porque recuerden que el trading es parte de esto, es bajar temporalidades, es irnos a temporalidades que pueden ser menor, irnos a temporalidades que puedan ser mayor, buscar a ver dónde podemos llegar a tener la confirmación correcta de nuestra estrategia, y ahí es donde nosotros después tomamos la confirmación, ¿sí? Miren acá, estamos en la segunda zona de compra que enviamos hoy por la mañana, ¿sí? Si nosotros encontramos al precio dentro de zona operativa de compra por acá, que se mete en zona operativa de compra y después queremos poder encontrar a un precio donde podamos llegar a tener confirmación de nuestro índice de fuerza relativa o RSI, fíjense en cómo acá lo tenemos. Fíjense en cómo acá nos marca el precio que quiere seguir cayendo. Vamos a darle un poquito más de zoom para que lo puedan ver bien. Y miren cómo el indicador de índice de fuerza relativa nos marca que el precio quiere subir. Y acá que tenemos la confirmación de divergencia alcista. Y este movimiento de aproximadamente unos 450 pips son productos justamente al precio en zona, con dicha confirmación que hablamos recién. ¿Sí? A este trade yo ingresé, sinceramente, cuando hizo el movimiento de unos 300 pips, aseguré mi punto de entrada y después el precio hizo la reversión y el retroceso y me sacó en break-even. Es decir, me sacó en punto de entrada. Por ahí alguien ingresó también y le pasó lo mismo. Por ahí alguien ingresó, hizo 400 pip y la cerró manual, que no está mal. A mí me cerró un punto de entrada, justo fue antes de iniciar la sesión, unos minutos antes, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos esperar con el precio de Bitcoin? Que el precio vaya a buscar la siguiente zona operativa de compra que tenemos más abajo. Fíjense en familia que no solo tenemos una siguiente zona operativa de compra más abajo en Bitcoin, sino que tenemos un montón de zonas operativas de compra en Bitcoin, ¿sí? Entonces, ahora es donde nosotros debemos de empezar a tomar nuevas determinaciones, nuevas decisiones en el mercado, ¿sí? Y estas nuevas decisiones en el mercado nos van a llevar a poder comprar en la parte más baja de las zonas que ya tenemos marcadas más abajo del mercado, que son las que tenemos ahí también enviadas en nuestra plataforma de School, y ni que hablar dónde vamos a poder vender. Familia, hoy, sinceramente, por cómo se están comportando los mercados, me gustaría poder ingresar a un trade de venta en Bitcoin y irnos con un movimiento y un desplazamiento hacia la baja con desarrollo y paciencia, porque los precios están bajistas. Entonces, obvio que uno va a poder comprar, como lo hemos hecho justamente hoy a primera hora, como lo hemos hecho después antes de iniciar la sesión, donde nos hemos llevado casi dos operaciones en mínimas ganancias o en break-even, o sea, en punto de entrada. Pero si nosotros vemos que estamos empecinándonos en comprar y el precio quiere caer, vamos a poder vender y esperar un movimiento hacia la baja. El tema cuál es ahora, es dónde vamos a vender. Porque no podemos vender ahora porque vemos que el precio cae. Sería lo más incongruente y lo más no de todo coherente en el mercado. Ahora, ¿dónde vamos a poder vender? Miren a continuación. Lo que me encantaría, en primera instancia, lo que me encantaría es para poder vender con mayor porcentaje de efectividad, es que el precio de Bitcoin se frene donde está en esta segunda zona operativa de compra y de acá realice un lindo movimiento hacia el alza. Cuando el precio genere eso, a mí esta estructura que inicia con un movimiento hacia la baja acá y finaliza con un movimiento hacia la baja acá, a mí ya me empieza a dar una estructura y una tendencia que se me empieza a declarar. ¿Qué quiere decir que se me empieza a declarar? Que empiezo a entender principio y final. Cuando empiezo a entender ese principio y ese final, ya sé muy bien que voy a ir a tomar mi herramienta de retroceso de Fibonacci. Y suponiendo, como un ejemplo de que Bitcoin se frenaría de ahí, yo tomo principio de la zona operativa en lo que es el principio del movimiento bajista hasta el final y voy a estar considerando el 90% y el 70%. Y ni que hablar tal vez el punto del 50% si tengo un punto de confluencia. Ahora bien, ¿marcaría estas zonas operativas de venta con el 70 y el 90% así como están? Inviable. ¿Por qué? Porque son muy grandes las zonas del 70 y el 90% acá, porque es muy grande la estructura y la tendencia bajista que el precio generó por ahí. Lo que sí haría es lo tendría como referencia. Lo tendría como referencia para luego tomar algún punto de patrón institucional en lo que va de esta estructura y generar justamente una zona refinada, mucho más pequeña, para saber dónde podría vender.
El día de ayer, por la tarde-noche, justamente, hubo una de las personas y miembro de la comunidad, en el cual quiero aprovechar para poder agradecer en su participación, que nos compartió una zonita operativa de venta en Bitcoin que podría llegar a ser muy bonita, que podría llegar a ser este patrón de vela envolvente bajista en un gráfico de una hora, que nos permitiría poder entender que tenemos liquidez y tenemos también lo que podría llegar a ser una buena cantidad de transacciones de venta en el mercado. La realidad es que sí. Pero también hay otra realidad, y esto quiero familia que realmente se pueda entender, y finalizando la explicación me gustaría que me puedan confirmar todas las personas que se encuentran conectadas en vivo. Lo que sucede es, nosotros acá en este sitio teníamos en un gráfico de una hora o de 1H un patrón envolvente bajista, donde nos marcaba en la estructura una gran transacción y fuerza de vendedores en el mercado, donde podríamos estar especulando un futuro movimiento hacia la baja en el mismo. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que el precio hace un movimiento hacia el alza. Va a buscar este punto en un gráfico de una hora. Acá tenemos un pequeño percance y fíjense en por qué. Si nosotros tomamos principio de lo que es el rango de fecha o contabilización de pips, vemos que es una zona operativa de venta de aproximadamente un poco más de 500 pips. 550 pips para ser exactos. Pero acá viene otro detalle, que finalizado esta zona operativa de 550 pips, donde es una zona de 550 pips, podría llegar a ser una zona operativa aceptable desde principio hasta final de stop, aunque es un poco extensa, más de lo común que solemos utilizar, pero el tema ¿cuál es? Que finalizada esta zona operativa de venta, en toda esta estructura y en todo este sitio, empezamos a tener una pequeña liquidez interna por acá. Esta liquidez interna lo que me hace poder entender es que el precio podría ir a buscar la efectividad que tiene esta zona operativa de venta por acá y de acá desplomarse, pero también podría llegar a ir a buscar la liquidez que podemos tener un poquito más arriba en esta liquidez que tenemos por acá. Entonces, claro, ¿qué uno empieza a identificar? Que en esta última estructura de techo o línea de lo que podría llegar a ser de resistencia, que la vamos a marcar en color blanco para que resalte bien, empezamos a entender cómo el precio podría llegar a subir hasta acá, para que en algún punto de toda esta trayectoria que tenemos liquidez por acá, de acá empezar a caer con fuerza. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros identificamos eso, decimos, ah, bueno, está bien, marcamos la zona de compra acá, perdón, la zona de venta acá, y esperamos un retroceso o un movimiento que podría subir un poco más hasta esta última línea de estructura de techo o línea de resistencia. Sí, pero ¿sabés lo que sucede? Que vos desde el principio de esta zona operativa de venta que tenés acá, 500 pips, hacia el alza para esperar justamente un retroceso, cuando vos querés tomar la finalización de la zona operativa de venta y irte hasta lo que sería el último punto de estructura de techo, línea de resistencia, vas a tener aproximadamente unos 500 pips más. Entonces, ¿eso que nos da? Desde el principio de la zona operativa de venta acá hasta el final de lo que podría llegar a ser la última estructura de techo, un movimiento de 1000 pips en contra para poder entender hasta dónde tenemos liquidez de venta. No es conveniente operar así. No es conveniente. Entonces, acá hay dos opciones. Poder esperar lo que decíamos al principio, que el precio de Bitcoin genere justamente la revelancia de decir, bueno, el precio se frenó acá y puedo rever bien la estructura que el mercado me está dejando para tomar 70 y 90. La segunda es considerar esta zona operativa de venta, considerar también que tenemos más liquidez arriba, así que con precaución operar y con notajes muy bajos, sabiendo que el precio podría llegar a subir a buscar la liquidez de acá. Y el tercer punto también es considerar que el precio podría seguir cayendo y que nos podría llegar a seguir actualizando zonas operativas de venta mucho más bajo. Sinceramente, de lo que podría llegar a ser esta estructura de movimiento hacia la baja en el precio de Bitcoin, lo que puedo llegar a ver también, que así de todos modos tampoco me gusta mucho porque es un punto donde el precio hasta inclusive ya estuvo mitigando, es por ahí también un poquito este punto de acá. ¿Por qué? Porque en este punto el precio realizó un movimiento alcista, se frenó y de acá cayó. Y acá justamente está expuesto un pequeño patrón de vela envolvente bajista. Pero ¿qué pasa? Este pequeño patrón de vela envolvente alcista, si ustedes se fijan, la mecha que se encuentra por acá, ya está inclusive metido el cuerpo del patrón. Entonces, tampoco sería de todo correspondiente. Hay que verlo bien. Acá tampoco fíjense en que tenemos un lindo patrón, porque es un patrón justamente que está de manera viceversa. La vela de color verde envuelve a la vela de color rojo cuando debería ser al revés. En líneas generales no tengo unos lindos patrones por acá. Lo que sí podría generar todo este desplazamiento hacia la baja en altas temporalidades esta vez es un mercado imbalanceado, que eso lo podríamos ver ahora en vivo. Fíjense, vamos a subir las temporalidades, vamos en un gráfico, por ejemplo, de una hora.
Y fíjense en cómo acá lo que sí podríamos tener en la finalización de esta vela son estas dos velas gigantes que podrían estar imbalanceadas. Y acá arriba lo que podríamos tener justamente es una vela envolvente bajista, un orden bloque en un gráfico diario. Pero ¿qué sucede? Deberíamos esperar que esta vela termine. A esta vela le faltan 13 horas para ver su imbalance cuando finaliza. Mientras tanto, obvio que podríamos operar el imbalance solo de esta vela. Pero acá es muy probable que tengamos un imbalance de dos velas que deberíamos marcarlo con un punto de precisión acá en el medio. Habría que esperar, sinceramente habría que esperar para no estar cometiendo nada, análisis que no tengan ningún tipo de relevancia. Fíjense en cómo de esta zona operativa de venta que recién hablábamos acá, nosotros podríamos bajarla por este pequeño patrón de vela envolvente bajista en un gráfico, un gráfico diario, ¿sí? Lo que sí, bueno, obvio que, ¿qué pasa? Que esta posición de venta que nosotros podemos tener en un imbalance o en un orden bloque, en un gráfico diario, fíjense en que esta inclusive me baja más la zona de donde está más cercano al precio, pero toda esta liquidez la seguimos teniendo igual. O sea que es indistinto. Entonces, yo creo que a Bitcoin lo tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. Estamos en momentos muy importantes de su desplazamiento. Estamos muy cercanos también a una estructura de piso muy importante que en gran parte está sosteniendo la capitalización que está teniendo Bitcoin ahora. Si decide el precio seguir cayendo y romper una de las estructuras de piso y de soporte que podamos tener de información pasada, es muy probable que eso que está colgando en Bitcoin como que está sosteniendo el precio con su línea de soporte puede llegar a hacer que Bitcoin caiga más. Por eso me gustaría poder buscar un lindo punto de precisión para poder venderlo y que toda esa caída que Bitcoin podría llegar a tener, nosotros poder estar tomándola. Entonces, queda esperar. Lo que sí le queremos comentar, que hoy siendo viernes, por la tarde-noche, vamos a estar actualizando Mercado Cripto y vamos a volver a actualizar Bitcoin. Es decir, que vamos a estar mandando nuevamente puntos importantes nuevamente para que ustedes puedan considerar. Hoy, sinceramente, por cómo se está comportando el precio, no vería puntos interesantes e importantes que sean nuevos a lo que ya hemos marcado hoy por la mañana, pero hay que esperar a ver cómo el precio se empieza a desplazar de la mano con eso, ¿sí? Así que familia, estamos en tiempo cumplido de sesión, hemos aprovechado para poder conversar un ratito más de lo que nosotros mayormente solemos hacerlo, unos 15 minutitos más. Son las 11:15 de la mañana de Argentina. Me gustaría poder preguntarles si realmente esta sesión les brindó claridad, si esta sesión les brindó aporte, si alguien pudo tomar nota en su cuadernillo de lo que fuimos conversando. Es una sesión que sin ningún tipo de duda está siendo grabada, luego vamos a estar mandando la grabación una vez finalizada la misma. Es una sesión donde obvio que buscamos poder estar operando en vivo como la buscamos en cada mañana, porque realmente somos fanáticos de operar en vivo y nos encanta poder hacerlo cuando el mercado nos da oportunidad, como hemos tenido semanas anteriores que todos los días hemos operado. Pero esta semana fue una semana realmente muy particular. Justo ayer para las personas que se han llegado a conectar en vivo, lo hemos podido conversar. Fue una semana donde los mercados se estuvieron comportando de manera muy estancada, con una volatilidad muy baja, un mercado donde realmente en líneas generales estuvo una volatilidad muy moderada, más aún a una volatilidad alta como hemos tenido en otras semanas. Fíjense en que ni de casualidad tuvimos 33 operaciones en esta semana como tuvimos en otras semanas, pero no porque nosotros le hayamos puesto el mejor de los empeños y la mejor de las ganas, sino porque más allá que nosotros podamos tomar la mejor de las energías, si el mercado no tiene el involucramiento en los conceptos de oferta y demanda, no vamos a poder estar operando por operar y es algo que nosotros hemos aprendido en el transcurso de este último tiempo y lo importante es poder compartirlo para que otras personas también lo puedan entender de la misma manera, ¿sí? Así que buenísimo, lo voy a leer en el chat. Ahí me dicen todo súper entendido, todo súper claro, muy buena sesión, buenísimo, me alegro, todo muy claro. Ahí dice Tino, gracias Joaquín, se entendió todo perfecto, muchísima información. Sí, hay veces que es tanta la información que a veces uno tiene miedo de que no se pueda llegar a reseccionar, a veces uno va muy rápido y eso les voy a pedir disculpas, pero porque también uno da por sabido que muchas personas ya tienen un nivel avanzado y no me gusta tener que cansar y seguir hablando de conceptos básicos cuando hay personas que por ahí quieren conceptos un poco más avanzados y un poco más rápidos, ¿sí? Y en líneas generales la idea es poder cumplir con todas las áreas y cumplir con todas las secciones que cada uno se pueda llegar a encontrar en este proceso de aprendizaje.
Así que bueno, me alegro que realmente se haya entendido, que realmente haya gustado la sesión. Vamos por más. Hoy por la tarde noche enviamos lo que es actualización de Mercado Cripto. Así que lo que necesiten, saben que cuentan con nosotros y vamos por mucho más, que esto recién comienza. Y estamos muy pronto a cerrar con el tercer mes de este 2026 y estamos muy pronto a iniciar con el cuarto mes, un mes donde realmente abril va a ser un mes muy transformacional, donde va a marcar realmente un antes y un después de muchísimas áreas de cosas que vamos a estar creando junto con un gran equipo de trabajo. Así que esperamos que realmente todos puedan estar también a la altura y lo puedan estar aprovechando. Así que familia, se los quiere, se los ama, les voy a mandar un fuerte abrazo, voy a pausar la grabación y los dejo con música bien, bien arriba, con mucha energía para hacer de este viernes un día aún más hermoso de lo que ya es. Chau, 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 chau. ¡Chau!